Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con la predicación de esta mañana. Vamos a abrir las escrituras, hermanos, en el libro de Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Voy a dar lectura, hermanos. Así dice la palabra de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Hagamos una oración, hermanos. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, yo te pido que tú nos hables en esta mañana, Señor. Por favor, ministranos. Por favor, háblanos, Padre. Necesitamos ser enseñados por ti. Necesitamos oír tu voz. Necesitamos ser guiados por ti, guiados por tu palabra. Por favor, Señor, ven a hablarnos y ven a enseñarnos hoy. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Vuelvo a leer, hermanos, el pasaje. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿Qué mandamiento, hermanos? ¿Qué mandamiento le dio Dios al pueblo? ¿Qué mandamiento le dio Dios a los padres, a las madres de familia? La pregunta es, ¿por qué un mandamiento así? Tan claro, tan específico, tan solemne. ¿Qué razones tuvo Dios para hablar a los padres de una manera tan solemne sobre su responsabilidad, precisamente como padres? Bueno, el contexto es que Israel iba saliendo de Egipto. Habían sido liberados de la esclavitud. Habían sido sacados de Egipto con el propósito de poseer la tierra prometida. ¿Cuál era el problema? Que la tierra prometida estaba poseída de naciones y de pueblos sumamente impíos, sumamente inmorales. Había mucho paganismo, había mucha maldad, había mucho pecado, había mucha impiedad en esas naciones, en esos pueblos, que ellos como nación y como pueblo de Dios iban a conquistar. Por lo tanto, hermanos, existía el riesgo de que el pueblo de Dios, de que los israelitas fueran contaminados, fueran arrastrados a la forma de vida de ellos. Existía el riesgo de que Israel como pueblo, como nación, se viera tentado a imitar la forma de vida de esos pueblos, de esas naciones. Se vieran tentados a imitar sus costumbres y sus tradiciones. Y esto vendría a ser un fracaso para el pueblo. Serían derrotados, los propósitos de Dios de ninguna manera se cumplirían. Y es por eso que Dios les advierte. Ahí en Deuteronomio 18:9, vemos cómo Dios, en Deuteronomio capítulo 18, versículo 9, Deuteronomio 18:9 les dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. En otros pasajes les habla de las costumbres, les habla de la forma de vida de ellos. No vas a hacer como ellos hacen. No vas a hacer tú conforme a la costumbre de ellos. Pero es impresionante cómo Dios les advierte, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Dios se adelanta y le da un mandamiento muy claro, muy específico a su pueblo. No vas a hacer como ellos hacen, no vas a vivir como ellos viven, no vas a hacer conforme a sus costumbres, conforme a sus tradiciones. No vas a hacer conforme a lo que ellos piensan, a lo que ellos creen. Les dice, ustedes como pueblo de Dios se van a regir por la palabra de Dios. Ustedes van a vivir
conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios sobre ustedes será su máxima regla de autoridad, de fe y de conducta. La palabra de Dios, no las tradiciones de los pueblos, no las costumbres de los pueblos. Ustedes no van a hacer caso a las costumbres de ellos. Ustedes no van a hacer conforme la gente hace. En otro texto les dice, ellos hacen así, viven así, ellos tienen esas costumbres porque ellos no conocen a Dios. Ellos no conocen la palabra de Dios. Pero a ustedes yo les estoy dando la palabra por la cual van a vivir, por la cual se van a regir, por la cual se van a conducir ustedes. Y es lo mismo que nos dice Dios a nosotros. Papá, mamá, jóvenes, jovencitas, adolescentes, vivimos en un mundo terrible, espantoso, lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de impiedad, lleno de mundanalidad. ¿Y cuál es la tentación a la cual se enfrentan todos los días? A hacer como los demás hacen. La tentación de muchos jóvenes es imitar la forma de vida de los muchachos, de las muchachas, de las personas que no conocen a Dios. Pero tú tienes que tener claro, ellos viven así porque ellos no conocen a Dios. Ellos tienen esas costumbres porque ellos no conocen a Dios. Ellos no conocen la palabra de Dios, por eso ellos tienen esas costumbres. Por eso ellos tienen esas tradiciones. Por eso ellos viven de esa manera. Y tú los ves que aparentemente son muy felices. Pero las costumbres de los pueblos, las tradiciones de los pueblos, la forma de vida de los pueblos que no conocen a Dios, trae terribles y espantosas consecuencias. Trae destrucción, trae amargura, trae infelicidad, trae desgracia. Si tú decides hacer, si tú decides vivir conforme a las costumbres de los pueblos, conforme hacen los pecadores, conforme viven los impíos, tú vas a enfrentar mucho dolor, mucha desgracia, mucha infelicidad. Tú vas a enfrentar las consecuencias del pecado, porque no hiciste como Dios te mandaba. Muchos padres son tentados a no cumplir con sus deberes y obligaciones que Dios les ha impuesto en su palabra, porque la mayoría de la gente no le importa su familia. La mayoría de la gente no le interesa su familia. La mayoría de las personas no se preocupan por su familia, por sus hijos y por sus hijas. Y muchos padres cristianos, muchas madres cristianas están imitando la forma de vida de los papás impíos, de los papás inconversos, porque ven que ellos son descuidados con sus hijos, no se preocupan por sus hijos, no atienden a sus hijos, y ellos también están haciendo lo mismo. Dios claramente le advirtió al pueblo, claramente le dijo, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. El cristiano se rige por la palabra, vive por la palabra, obedece la palabra, no las costumbres de los pueblos, no las tradiciones de las personas que no conocen a Dios. Dios sabía que si el pueblo empezaba a imitar la forma de vida de los impíos, ellos iban a fracasar, ellos iban a ser derrotados, ellos no iban a poder poseer la tierra prometida. El pueblo tenía que obedecer la palabra de Dios, vivir conforme a la ley de Dios, conforme a los mandamientos de Dios, conforme a la palabra de Dios. Así tiene que vivir el cristiano para poder vencer, para poder vivir vidas victoriosas, para poder experimentar una vida gloriosa. Olvídate de todo lo que te rodea y la forma de vida de las personas que no conocen a Dios. No las imites, no imites cómo viven los que no conocen a Dios. No imites esa vida, esa forma de vida lleva a la ruina, a la destrucción, a la desgracia. Por lo tanto, no imites esa forma de vida. Ve a la palabra de Dios, qué te manda Dios, qué te ordena Dios, qué te pide Dios. Entonces vemos que
En primer lugar, para que el pueblo pudiera poseer la tierra prometida, vencer a sus enemigos, desterrar a sus enemigos, derrotar a sus enemigos, ellos tenían que regirse, ellos tenían que obedecer a la palabra de Dios, hermanos. Todos los días el cristiano lucha contra grandes enemigos. ¿Quiénes son sus enemigos? El mundo, el diablo, los demonios, el pecado, la misma carne. Pero el cristiano puede vencer a esos enemigos si obedece a la palabra, si se rige conforme a la palabra, si obedece a los mandamientos de Dios. Va a vencer toda obra del diablo, toda obra de los demonios. El cristiano va a vencer cuando se rige por la palabra de Dios. Pues es importante, hermanos y hermanas, que nos sujetemos a la palabra de Dios. Es importante que tomemos en cuenta lo que Dios nos está pidiendo, lo que Dios nos está mandando para vivir vidas victoriosas, vidas gloriosas. Muchos se llaman cristianos y sus vidas son vidas derrotadas por el pecado, derrotadas por el diablo, derrotadas por su propia carne. Viven vidas fracasadas, miserables, porque han hecho caso omiso a la palabra de Dios, porque han ignorado la palabra de Dios, porque no respetan la palabra de Dios. Pero ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias. Vidas esclavizadas al pecado. Son esclavos de su propia carne, esclavos del diablo, esclavos del mundo. Avergüenzan el nombre de Dios. Avergüenzan la palabra de Dios. Porque las personas los ven y se sorprenden que llamándose cristianos, casi viven como ellos, que no conocen a Dios. A veces la propia familia se sorprende, se admira. Este se llama cristiano y vive igual que yo. Hace lo que yo hago, habla como yo hablo. Qué terrible. Sí se puede vivir un cristianismo genuino, verdadero, pero hay que sujetarse a la palabra. La otra condición que Dios les pone para que el pueblo pueda poseer la tierra prometida, derrotar a sus enemigos, desterrarlos de sus lugares, es que pongan atención a su familia, que levanten familias piadosas, familias verdaderamente obedientes a Dios. El pasaje que leímos les dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿De qué se trata este pasaje? Dios les está dando la clave. Dios les está mostrando el camino para poseer la tierra prometida. Y es impresionante que Dios les señale a la familia. Dios les está diciendo, en otras palabras, que ellos no podían conquistar la tierra prometida con familias desintegradas, familias descuidadas. No, Dios les está mostrando la importancia de tener familias piadosas. ¿Por qué? Porque si ellos lograban levantar a sus familias, si ellos lograban establecer la piedad en el hogar, la piedad en su familia, entonces ellos iban a poder fácilmente conquistar la tierra prometida. Israel no podía conquistar la tierra prometida con familias desintegradas, con familias hechas pedazos. Así no iban a poder cumplir con los propósitos de Dios. La clave es la familia, hermanos. Atiende a tu familia, voltea tu corazón a tu familia, levanta tu familia para Dios y tú vas a ver cómo las bendiciones de Dios van a venir sobre tu vida, sobre tu casa. Va a venir paz a tu hogar, va a venir felicidad a tu hogar, va a venir tranquilidad a tu hogar. Dios va a estar en tu casa, va a estar contigo. Dios te va a ayudar en todas las cosas. Porque el que un padre, una madre se empiece a cargar por su familia, a preocupar por su familia, a orar por su familia, a luchar por su familia, eso es muy agradable delante de Dios. Que inmediatamente Dios empieza a bendecir ese hogar, empieza a bendecir a ese papá, a esa mamá, porque lo que está haciendo es muy agradable a los ojos de Dios. Cuando Dios ve a una madre orando por sus hijos, clamando por sus hijos, eso le agrada a Dios. Cuando Dios ve a un padre cargado por su familia, cargado por su esposa, por sus hijos,
Cuando Dios ve a un padre o a una madre esforzándose para que sus hijos conozcan a Dios, para que su familia se convierta a Dios, para que la piedad se establezca en su casa, eso le agrada en gran manera a Dios y lo empieza a bendecir y lo empieza a ayudar, aún en lo secular, en el trabajo, en el negocio, aún en lo secular Dios empieza a bendecir. Porque lo que está haciendo ese papá, lo que está haciendo esa mamá, al estar buscando a Dios, al estar clamando a Dios, es muy agradable ante los ojos de Dios. Eso es muy deleitoso a Dios. El ver papás y mamás orando por sus hijos, clamando. Y aun cuando la conversión, la salvación para esa hija, para ese hijo, no se da pronto, no sucede inmediatamente. Y puede pasar un buen tiempo, tal vez años, pero sin embargo la persistencia de ese padre de familia, la persistencia de esa madre de familia en el ruego, en la súplica, para que esos hijos se salven, ya está haciendo que Dios bendiga su vida, dándole ánimo, dándole fortaleza, dándole aliento y bendiciendo en todas las áreas de su vida. ¿Por qué Dios da Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7? ¿Por qué? Porque nos muestra la preocupación de Dios por las familias, el interés de Dios por las familias, el deseo de Dios por las familias, que vivan bien, que sean bendecidas, que tengan paz, amor. La clave es la familia. La clave es la familia. ¿No te está yendo bien en el trabajo, en tu negocio, en tu familia? Las cosas no están bien, estás teniendo muchos problemas. Voltea tu corazón a tu familia y Dios se va a agradar tanto de esa actitud que te va a empezar a bendecir. Tú vas a experimentar cambios en tu propia vida y vas a experimentar cambios aún en tu trabajo, aún en tu negocio. Tu vida espiritual va a ser más estable. Vas a experimentar la gracia de Dios sobre tu vida. Hazle la prueba para que corrobores que lo que te estoy diciendo es verdad. Así es. Yo lo veo en la Biblia y yo lo he visto con muchos padres y madres que han volteado su corazón a Dios. Lo he visto, cómo Dios los empieza a ayudar en todas las cosas. Valora tu familia, dale el peso que Dios le da. Interésate por los tuyos, por tu familia. Ora por ellos y vas a experimentar la presencia de Dios en tu vida. La clave es la familia. Si tú lees con cuidado, con atención, el libro de Nehemías, ¿sabes por qué en los tiempos de Nehemías el pueblo pudo reedificar la ciudad? ¿Sabes cuál fue la clave para que en los tiempos de Nehemías se pudiera reedificar, reconstruir la ciudad? Bueno, si tú lees con cuidado, con atención, te vas a dar cuenta que la clave estuvo en las familias. Las familias se levantaron. Las familias se activaron, las familias clamaron a Dios, las familias buscaron a Dios, las familias se apoyaron en Dios. Y como familias tomaron la carga del Espíritu, captaron los propósitos del Espíritu. Y entonces familias completas se abocaron a reconstruir la ciudad, a reedificar la ciudad, porque había unidad familiar, había piedad familiar. Esa fue la clave de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén en los tiempos de Nehemías. La clave fueron las familias. Hay una crisis espiritual en estos tiempos. Hay una crisis espiritual en el cristianismo de este tiempo. ¿Sabes cuál es la clave para que venga un avivamiento en el cristianismo actual? Para que venga un avivamiento en pueblos, en ciudades. Que familias se conviertan a Dios. Que se establezca la piedad familiar, que se levante el altar familiar. Las cosas van a cambiar en pueblos, en ciudades, aún en naciones. La clave es la familia. Dios siempre ha usado familias, hermanos y hermanas. Dios siempre ha usado familias. Desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis. Tú ves cómo Dios usa a Adán y a Eva para levantar una generación piadosa, la familia de Set. Tú ves cómo Dios usa a la familia de Noé para construir el arca. Tú ves cómo Dios usa a la familia de Abraham para que todo un pueblo, una nación fuese bendecida.
Tú ves cómo Dios usa a la familia de Jacob, a la familia de Isaac. Ves cómo Dios usa a la familia de Jocabed para que de ahí se levantara un hombre que fuera el libertador de Israel, al que Dios iba a usar para libertar a Israel. Por eso el diablo está muy empeñado en que se descuiden a las familias, se descuiden a los hijos, que se deje de valorar a la familia o que se distorsione completamente el concepto de familia, que se destruya completamente el concepto original de familia, que se adhieran y se acepten conceptos completamente pervertidos sobre la familia. Por eso el diablo está muy empeñado en destruir las familias, porque el diablo sabe, la bendición de Dios llega cuando se levanta la piedad en el hogar, cuando se establece la piedad en el hogar. A toda costa el diablo se va a oponer para que no haya altar familiar. Pocos tienen altar familiar, pocos. Ese es el éxito del diablo. ¿Dónde ves el éxito del diablo? En que la mayoría de las familias no tienen altar familiar. No tienen altar familiar. La mayoría de las familias. Ahí ves el éxito del diablo. Porque una familia que no tiene altar familiar, pues no va a tener piedad tampoco. Va a haber una ausencia de Dios en esa familia. Va a haber una ausencia de la bendición de Dios en ese hogar. La clave es la familia. Y esto a mí me impresiona cómo aún los impíos, gente que no conoce a Dios, pero al estudiar los fenómenos de la delincuencia, de la crisis de valores, de el por qué muchos jóvenes caen en las garras de los vicios, de las drogas, llegan a una conclusión. La clave es la familia. La clave es la familia. Por ejemplo, abogados penalistas coinciden en que es la familia la que va a hacer que la delincuencia juvenil disminuya. Importante el dato. Importante el dato. Abogados penalistas coinciden en que es la familia la que va a hacer que la delincuencia juvenil disminuya. Qué terrible está la delincuencia juvenil. Vemos cómo los sicarios, muchos de ellos son jóvenes, pero estos investigadores dicen la familia es la que va a hacer que la delincuencia juvenil disminuya. Y son impíos, pero sus estudios, sus investigaciones los han llevado a esa conclusión. Otro dato, la ONU dice que es la familia la que va a hacer que los jóvenes sean socialmente adaptados y contribuyan positivamente a la sociedad. La ONU, que una de las cosas que hace es pues buscar soluciones a los problemas sociales, y llegan a esta conclusión. La familia es la que va a hacer que los jóvenes sean socialmente adaptados y contribuyan positivamente a la sociedad. Dice también que es la familia la que va a prevenir y a impedir que los jóvenes sean criminales. La familia es la que va a prevenir y a impedir que los jóvenes sean criminales. Impresionante. Y no conocen a Dios, pero sus investigaciones, sus estudios los llevan a esa conclusión. La familia es la clave. La familia es la clave para que los jóvenes no sean delincuentes, no sean criminales, sean jóvenes de bien que contribuyan positivamente a la sociedad. La familia es la clave. Médicos especialistas y sociólogos coinciden en que es la familia la que va a prevenir la promiscuidad sexual con todas sus consecuencias. Es la familia la que va a prevenir la promiscuidad sexual con todas sus consecuencias. La familia. Muchas jovencitas empiezan a tener relaciones sexuales en su adolescencia porque mendigan amor. Esa es la realidad. Mendigan amor. Pero si en casa hay amor, hay atención, si en casa hay comprensión, si en casa se les escucha, se les atiende, se les sirve, se les ama, esas jovencitas y esos jovencitos se van a guardar puros hasta el matrimonio. Pero ¿por qué muchos adolescentes, muchos jóvenes entregan su cuerpo? Se entregan a un hombre que lo único que quiere es usarlas, porque en casa no hay amor. En casa no los escuchan, no los atienden, no los comprenden, no hay tiempo para ellos. Y esa necesidad afectiva que ellos tienen, esa necesidad de afecto que ellos tienen, los lleva en muchas ocasiones a entregar el cuerpo para recibir migajas de amor, migajas de atención, migajas de comprensión. Otro dato, los embarazos en adolescentes es consecuencia
en un alto porcentaje a la desintegración familiar. Los embarazos en adolescentes es consecuencia en un alto porcentaje a la desintegración familiar. Otro dato, las mujeres son más propensas al suicidio que los hombres ante la desintegración familiar. Otro dato dice, es la familia la que va a preservar la moral de los jóvenes. Es la familia la que va a preservar la moral de los jóvenes. Que se mantengan puros, íntegros. Otro dato dice, la deserción escolar en mucho es por causa de la desintegración familiar. La deserción escolar es en mucho por causa de la desintegración familiar. Esto lo dicen los impíos, esto lo dicen los inconversos. Qué terrible es que muchas personas, aunque son inconversos, aunque son impíos, llegan a estudiar la problemática de la sociedad. Se dedican a investigar las causas, las razones de muchos problemas sociales y llegan a la conclusión que la respuesta está en la familia, que la solución está en la familia, que la familia es la clave para que los jóvenes no sean al rato delincuentes, para que los jóvenes no caigan en la delincuencia, para que los jóvenes contribuyan positivamente a la sociedad, para que los jóvenes no sean criminales, para que los jóvenes no caigan en la promiscuidad sexual, que no haya embarazos en adolescentes, lo cual es terrible, trae consecuencias terribles por cuanto todavía no llegan a la plenitud de su desarrollo emocional, mental, físico. La clave es la familia, para que no haya suicidios. Y ellos, siendo impíos, instan a los padres, a las madres, a fortalecer los lazos familiares, a ver por sus familias, sus hijos y sus hijas, preocuparse por ellos, atenderlos, darles tiempo. Y son impíos, pero es gente que se dedica al estudio, a las investigaciones, a buscar soluciones a los grandes problemas de la sociedad, a los grandes problemas sociales. Impresionante que ellos lleguen a la conclusión de que la clave, la respuesta está en la familia. Volvemos a Deuteronomio 6, 6 y 7. Deuteronomio 6, 6 y 7. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Le está hablando a los padres. Le está hablando Dios directamente a los padres. Y primeramente les dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Claro, los padres tienen que predicar con el ejemplo. Por eso Dios les está diciendo, estas palabras primeramente van a estar en tu corazón. O sea, tienes que predicar con el ejemplo. Tienes que ser un ejemplo a tus hijos. Más que con tus palabras, primeramente les vas a predicar con el ejemplo, con tus hechos. Oye, tú les dices que busquen a Dios, pero pues tú no buscas a Dios. Tú no amas a Dios, tú no sirves a Dios. ¿Cómo quieres que tus hijos lo hagan? Tu ejemplo pesa mucho. Y luego dice, verso 7, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Y las repetirás a tus hijos. Bueno, todos entendemos lo que es repetir. Y las repetirás quiere decir que una y otra vez les dirás a tus hijos lo que Dios manda, lo que Dios dice, lo que Dios pide, lo que le agrada a Dios, lo que no le agrada a Dios. Una y otra vez se los vas a decir. Y las repetirás a tus hijos también quiere decir que nunca vayas a pensar, papá, mamá, nunca vayas a creer que ya les dijiste, que ya les hablaste, que ya les enseñaste lo suficiente. No, nunca vayas a pensar eso. Por eso te dice, y las repetirás a tus hijos. Nunca va a ser suficiente lo que ya les dijiste. Nunca va a ser suficiente lo que ya les hablaste. Nunca va a ser suficiente lo que ya les enseñaste. Nunca va a ser suficiente lo que ya platicaste con ellos. Y las repetirás a tus hijos. Nunca dejes de hacerlo. Ya lo hiciste, vuélvelo a hacer. Ya lo hiciste, ya hablaste con ellos, ya les dijiste, ya les enseñaste, ya les explicaste. Vuélveselos a explicar, vuélveselos a decir. Vuelve a platicar con ellos, vuelve a decirle las cosas, vuelve a enseñarle las cosas, vuelve a dialogar con ellos.
y las repetirás a tus hijos. Nunca va a ser suficiente. Nunca puedes decir, yo ya hablé, yo ya le dije, yo ya le expliqué, yo ya le enseñé. No, por eso dice, y las repetirás a tus hijos. A Dios le importa y le interesa que tu esfuerzo, tu esmero, tu trabajo, tu dedicación por levantar la piedad en el hogar, por levantar el altar familiar, sea continuo, sea algo que lo vas a hacer sin descanso, sin tregua, que nunca te des por vencido. Por eso te dice, y las repetirás a tus hijos. Nunca te des por vencido. Nunca digas, ya lo hablé, ya lo hice, ya le dije, ya le expliqué, ya le enseñé, ya no me importa, ya no me interesa, yo ya le dije. No, nunca vayas a hacer eso. Nunca vayas a pensar de esa manera, sino que continuamente estés hablando con él, continuamente. Pablo decía, a mí no me es molesto repetirle las mismas cosas, y a ustedes les es seguro esto, les es de provecho. Sigue diciendo, verso 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa, y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y hablarás de ellas. En todo tiempo es lo que está diciendo, y en todo lugar, cuando se presente la ocasión, cuando se presente la necesidad, cuando se presente el momento, en todo tiempo y en todo lugar, habla la palabra, habla con tus hijos, habla de los valores, habla de las tentaciones a las que se van a enfrentar, de sus luchas, de sus pruebas, de sus ataques, habla de sus problemas. En todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, y hablarás de ellas. Por eso dice, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa el versículo 6 y el versículo 7? Que Dios te está mandando tener tiempo de calidad con tus hijos. Dios te está mandando tener tiempo de calidad con tus hijos, con tu familia, con tus hijos y con tus hijas. Eso es lo que significa el verso 7. Que inviertas tiempo de calidad, que tengas tiempo de calidad con tus hijos, que inviertas tiempo de calidad con tus hijos, con tu familia. Eso es lo que Dios está estableciendo. Qué saludable, papá, mamá, sería que te evalúes, que te analices, que seas muy honesto, muy sincero y que te respondas a ti mismo. ¿Estás teniendo tiempo de calidad con tu familia? ¿Les estás dando tiempo de calidad a tu familia? ¿Le estás dando tiempo de calidad a tu familia? ¿Te estás esforzando por darles tiempo de calidad? ¿Esa es tu prioridad? ¿Es tu preocupación? ¿Es la carga? ¿Darles tiempo de calidad? A eso se refiere el versículo 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Nunca será inapropiado hablar con tus hijos. Siempre va a ser bueno, siempre va a ser saludable, siempre va a ser benéfico para tus hijos que los escuches, que hables con ellos. La comunicación en el hogar conduce a la prevención. El diálogo, la comunicación en la familia conduce a la prevención. Papá, mamá, si tú hubieras orado por tu familia, si tú hubieras hecho caso a estos versículos, si tú te hubieras preocupado por tu familia, si tú te hubieras esforzado por levantar la piedad en el hogar, por levantar el altar familiar, tú hubieras prevenido muchas cosas. ¿Sabes por qué pasaron muchas cosas en tu casa? Porque no hubo comunicación. No hubo comunicación. Hubo buenos ingresos económicos. Hubo buenos regalos. Hubo buena inversión con tus hijos y tus hijas, en lo material, en lo económico. Lo que no hubo es piedad. Lo que no hubo es comunicación, porque el diálogo, la comunicación en el hogar necesariamente demanda tiempo de calidad. Papá, mamá, toma muy en serio esto. Deuteronomio 6:7 significa darles tiempo de calidad a tus hijos. Invertir tiempo de calidad en tus hijos. Triste sería que lo que platiques con tus hijos es muy poco, solo para pedirles que hagan cosas, que hagan los mandados, que vayan aquí, vayan allá, traigan esto, lleven aquello. Triste sería que nunca te has sentado con ellos para platicar y para preguntarles cómo están, qué está pasando en sus vidas.
¿Tienen algún problema, alguna inquietud, alguna angustia, alguna aflicción, alguna preocupación? ¿Cuáles son sus luchas, sus tentaciones, sus pruebas, sus aflicciones? Triste sería que no te interese saber esto en tus hijos, papá, mamá. Triste sería que no sepas tú cuáles son sus tentaciones, sus tendencias, sus concupiscencias, sus pasiones, sus deseos, porque no les brindas tiempo de calidad, porque no apartas tiempo para estar con ellos. Y entonces ellos, ¿a quiénes les platican sus angustias? ¿A quiénes les platican sus tristezas, sus preocupaciones? Entonces ellos, ¿a quienes les platican sus tentaciones, sus concupiscencias, sus deseos, sus pasiones? A los amigos. Pero los amigos les van a dar muy malos consejos, porque ellos qué experiencia tienen. Por lo tanto, papá, mamá, haz caso a lo que te dice Deuteronomio 6:7. Habla con tus hijos, conoce a tus hijos, es tu deber conocer a tus hijos. Platica con ellos, gánatelos, gánate el corazón de tus hijos, gánate la confianza de tus hijos y de tus hijas, gánate su confianza, sé amable con ellos, sírvelos, demuéstrales con hechos que tienes buena intención con ellos, que los amas realmente, que te preocupas por ellos. Papá, mamá, Deuteronomio 6:7 significa que debes estar disponible para tus hijos. Papá, mamá, Deuteronomio 6:7 significa que debes escucharlos pacientemente. Deuteronomio 6:7 significa que debes estar siempre cercano a tus hijos. Deuteronomio 6:7, papá, mamá, significa que debes darles tiempo de calidad. ¿Cuántas cosas no pasan en las familias? ¿Cuántas cosas no suceden? ¿Sabes por qué? Porque los papás no pudieron prevenir esas situaciones, porque nunca vieron la importancia de su familia, nunca valoraron a sus hijos, los valoraron humanamente hablando, terrenalmente hablando, pero espiritualmente no los valoraron. Es tiempo, papá y mamá, es tiempo de que vuelvas tu corazón a tus hijos, es tiempo de que te preocupes por tus hijos, es tu responsabilidad, es tu obligación. Y es una necesidad muy grande que tus hijos tienen y que tú debes suplir. ¿Cuál? Que te sientes tú con ellos a platicar, a orar con ellos, a enseñarles la palabra de Dios, ganarte su confianza, ganarte su corazón, para que ellos te puedan platicar lo que está pasando dentro de ellos, lo que viene a su mente, sus deseos que se están despertando, sus tentaciones, sus concupiscencias. Y entonces los puedas ayudar bien, y entonces los puedas librar. Papá, mamá, los datos que te di, si hasta los impíos reconocen que la clave es la familia, ¿cuánto más el cristiano no debe entender eso? La clave es la familia, la clave es la familia. Papás y mamás que vuelven su corazón hacia su familia, hacia sus hijos, hacia su casa, experimentan la bendición de Dios. Aún cuando muchas cosas tarden en pasar, pero el hecho de que estén cargados por su familia, el hecho de que estén clamando por su familia, eso ya viene a significar que Dios se agrada, que Dios está complacido y te va a bendecir Dios y te va a ayudar Dios. Aún en lo secular va a estar Dios contigo porque estás haciendo lo que le agrada, orando por tu hija, orando por tu hijo, aun cuando no esté convertido, aun cuando todavía esté duro, indiferente, impío. Pero el hecho de que tú tomes la carga, eso es muy agradable ante los ojos de Dios y te va a mostrar su contentamiento, su complacencia, bendiciéndote, dándote paz, dándote tranquilidad, seguridad, amor, ayudándote en tu trabajo, ayudándote en tu negocio, porque estás haciendo bien las cosas, aun cuando los resultados no se ven o van a tardar en suceder, pero Dios ya está complacido porque estás haciendo lo correcto. Vuelve tu corazón a tu familia. Vuelve tu corazón a tus hijos. Valora tu familia. Invierte tiempo en ellos. Invierte tiempo en ellos. Vale la pena. Dios te lo manda y te lo establece como una orden, como un mandamiento. Si tú lo haces, tú vas a tener la gran satisfacción de ver la conversión de tu hija, la conversión de tu hijo. Dios no te va a defraudar. Dios no te va a defraudar, papá, mamá. Dios no te va a defraudar. Él va a salvar a tu hijo. Él va a salvar a tu hija. Lo va a hacer.
porque se complació, porque le agradó tu clamor por tu hijo, por tu hija, tu ruego, tu súplica. Le agradó que volviste tu corazón a tus hijos, a tus hijas, y no te va a defraudar. Él va a salvar familias completas, va a salvar familias completas. Cerramos nuestros ojos, hacemos una breve oración. Padre, si hasta los impíos entienden que la clave es la familia, ¿cómo no entenderlo nosotros, Señor? ¿O por qué despreciar nosotros la familia, cuando la familia es la clave para que tu bendición llegue a nuestras vidas, a nuestras casas? Padre, ayúdanos a volver nuestro corazón a nuestra familia. Ayúdanos, Padre, a luchar por nuestra familia. Por favor, Señor, ayúdanos. Que realmente amemos a nuestra familia, nos preocupemos por nuestra familia, veamos la importancia de nuestra familia, Señor. Por favor, Padre, hazlo. Ayúdanos a orar por nuestros hijos y nuestras hijas, a clamar incesantemente por ellos. Que así sea, Señor. Tú estás dispuesto a bendecir familias completas, a derramar tu espíritu sobre familias completas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que así sea, Padre. Que en estos tiempos de tanta maldad veamos tu espíritu siendo derramado sobre familias completas. Veamos tu gloria en familias completas. Veamos tu bendición en familias completas, Señor. Concédenos esa dicha, concédenos esa bienaventuranza de ver familias completas, amándote, sirviéndote, consagradas a ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Yo derramaré mi espíritu en familias enteras. Yo derramaré mi espíritu en familias enteras. Me hallarán los que me buscan, responderé a los que claman. Me hallarán los que me buscan, responderé a los que claman. Yo derramaré mi espíritu en familias enteras. Yo derramaré mi espíritu en familias enteras. Yo derramaré mi espíritu en familias enteras. Concédenos, Señor, la carga de tu espíritu por nuestras familias, Señor. Que por tu espíritu entendamos tu preocupación por nuestras familias. Que por tu Espíritu Santo entendamos tu gran interés por nuestras familias. Que por tu Espíritu entendamos la carga que debemos tener por nuestras familias. Concédenos, bendito Dios, esa gracia. Concédenos, Señor, la bienaventuranza, la dicha de ver familias completas a tus pies,
de ver familias enteras sirviéndote, amándote, buscándote. Concédenos la bienaventuranza, la dicha de ver familias piadosas en estos tiempos de tanta maldad. Levanta familias piadosas en estos tiempos de tanto pecado, en estos tiempos de tanto divorcio, en estos tiempos de tanta desintegración familiar. Concédenos ver familias piadosas, familias santas, familias amándote, sirviéndote, buscándote, porque tú eres fiel, porque tú has dicho que tú vas a derramar de tu espíritu sobre familias enteras, familias completas. Concédenos ver eso, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Yo derramaré mi espíritu en familias enteras. Yo derramaré mi espíritu en familias enteras. Me hallarán los que me buscan. Responderé a los que claman. Me hallarán los que me buscan. Responderé a los que claman. Yo derramaré mi espíritu en familias enteras. Yo derramaré mi espíritu en familias enteras. Yo derramaré mi espíritu en familias enteras. Esa es la promesa de Dios para ti. Esa es la palabra de Dios para ti. Dios quiere y va a derramar su espíritu sobre tu familia. Vuelve tu corazón a tu casa. Vuelve tu corazón a tu familia. Y Él va a derramar su espíritu sobre tu familia. Y tú verás la gloria de Dios en tu casa. Tú verás a esa hija convertida, a ese hijo convertido. Tú verás la piedad de tu propio hogar. Y te gozarás en las bendiciones de Dios. Y te gozarás grandemente en Dios al ver a toda tu casa alcanzada por Dios, al ver la salvación de Dios en tu familia. Bendito sea, Señor, porque es verdad. Ese es tu deseo, tu anhelo, tu profundo interés por las familias, Señor. Bendice a cada papá, a cada mamá. Dales ánimo, dales gracia, dales fe para que puedan clamar por esa hija, por ese hijo, por ese matrimonio, Señor. Ellos verán la salvación de Jehová en sus casas. Ellos verán la salvación de Jehová en sus familias. Porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú no fallas. Así es, Señor. Gracias, gracias por tu palabra.
Muchas gracias por tu palabra. Gracias por habernos hablado. Gracias por habernos hablado. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Eso es todo, hermanos. La reunión está concluida. Si Dios permite, nos vemos el próximo domingo, hermanos. Hasta entonces, que Dios los bendiga.